Inés del Molino, directora de cuentas de Shredders. Inés, muy buenos días. Inés. Muy buenos días. Perdóname, que es que está silenciada y... Nada, son las cosas que tiene el directo y el mute, que eso no pasa nada, solucionado. Inés, comenzando, vamos a echar la mirada a esa situación, esa escasez de semiconductores que ha acaparado la atención de los medios durante los últimos meses, que sigue centrando la atención, pero ¿qué ha conllevado esta escasez? Por profundizar un poco, porque es un tema que repetimos y al final tampoco sabemos dónde nace el problema. Bueno, lo primero que yo creo que hay que situar es esta escasez de semiconductores, ¿por qué nos ha afectado tanto, ¿no? Y yo creo que lo que hay que entender es que llevamos chips, yo creo que en todo lo que nos rodea, salvo en el cerebro, de momento, todo lo demás está lleno de chips. Desde nuestra tableta, nuestro móvil, pero es que también tenemos chips en nuestro coche. Los coches cada vez son más inteligentes, entre comillas, en los ordenadores, incluso en los electrodomésticos. Entonces, lo que nos ha sucedido con la pandemia ha sido, por un lado, la paralización temporal de los cierres obligatorios que vivimos en el año pasado y el despertar o la reapertura de estas economías y cómo hemos salido de vuelta al mercado a demandar dispositivos de la nueva generación. Por lo tanto, con esos chips y con esa inteligencia que llevan incorporada, y el mercado o los productores no han tenido capacidad suficiente para abastecer a toda esa demanda. El teletrabajo ha sido claramente el mayor demandante de los chips en ese sentido, porque es verdad que este tipo de conversaciones online o cualquier otra que hayamos tenido todos los que estamos teletrabajando nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de tener unos dispositivos que nos permitan seguir trabajando como si estuviéramos presencialmente allá donde se nos requiere. De manera que esa falta de semiconductores se achaca sobre todo a esa reapertura y a ese exceso de demanda que hemos visto de golpe y porrazo de todos estos chips que tanto nos solucionan la vida, ¿no? Ya lo que me decías, en todos los sitios menos en la cabeza de momento. Precisamente el sector automovilístico es uno de los más afectados por esta escasez de microchips, de semiconductores. ¿Qué consecuencias ha tenido, ya centrándonos en este sector, y por qué los fabricantes de automóviles se han quedado sin chips? Bueno, claramente una de las cosas que nos hemos dado cuenta es la importancia y la dependencia que tiene el sector automovilístico de estos chips, y de hecho acabamos de conocer recientemente la noticia de una fábrica de una marca de vehículos aquí en España que ya ha anunciado que tiene que paralizar determinados procesos porque no tiene chips para montar. Los chips en los vehículos, en los automóviles, están cada vez más relacionados cuanto más vehículo eléctrico veamos y cuanto más coche inteligente, vuelvo a decir entre comillas, con esas asistencias al conductor. No sé si todo el mundo estará familiarizado, pero ahora si te intentas cambiar de carril, el coche te corrige para que no te estés saliendo de la calzada, si hay un stop te avisa para que te pares. Es decir, que cada vez más y más los vehículos se convierten en una herramienta de ayuda al conductor, y todo eso es a base de chips y de semiconductores. Por lo tanto, volvemos a la crisis de la pandemia y el terrible cierre que vivimos en el 2020. ¿Qué sucedió? Que la venta de automóviles cayó en picado frente a esa demanda que todos tuvimos de tener un portátil en casa o de tener una tablet para podernos conectar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda la producción, por así decirlo, de semiconductores se desvió a estas tecnologías y estaba paralizada la venta de automóviles, por lo tanto ellos no lo demandaban. ¿Qué sucede una vez que se reabren las economías? Que se restaura la venta de vehículos, gracias a Dios, cada vez, insisto, más eléctricos y más inteligentes, y es en el momento en el que los productores dicen: no tengo suficientes materias primas para producir suficientes chips para abastecer a todos los sectores y todas las industrias. Y el sector del automóvil se está viendo seriamente dañado y está viéndose obligado o a ralentizar los procesos, incluso a paralizar algunos procesos por la falta de esta tecnología, ¿no?, de estos chips. ¿Y qué otras industrias están potenciando y creen que potenciarán la demanda de semiconductores?
Bueno, lo acabas de decir, menos en la cabeza, ya tenemos chips en prácticamente todos los lados y esto no ha hecho más que empezar, porque de hecho tenemos el Internet de las cosas, que no es otra cosa más que darnos cuenta de que todo está lleno de sensores y de software, es decir, que desde poder supervisar una planta de producción a distancia, es decir, el no tener que estar presencialmente allí, a incluso en nuestros propios hogares, el Internet de las cosas nos facilita desde poder encender, apagar las luces, conectar o desconectar la alarma, incluso poder visualizar determinadas zonas de nuestro hogar si no estamos, es decir, que el Internet de las cosas va a suponer claramente un gran aliciente para todo este mundo de los semiconductores. Y luego el 5G. Todo lo que estamos hablando de todas estos sensores y toda esta tecnología, lo que está produciendo es una cantidad de datos inmensa, y lo que les exigimos a nuestras tecnologías es que sean más veloces, más fiables y, por supuesto, que nos permitan almacenar todos esos datos y conectarnos de una forma, como digo, mucho más rápida. Así que el 5G nosotros creemos que va a ser otro de los grandes motores que impulse todo el tema de los semiconductores, porque tanto para centros de datos, para inteligencia artificial, esos datos necesitan darnos información y esa información la tenemos que sacar a través del análisis de esos datos. Por lo tanto, tanto el Internet de las cosas como el 5G nos parece que van a ser dos fuentes muy importantes para seguir poniendo a todos estos chips y a todos estos semiconductores en el ojo de la importancia, ¿no? Situándose en el centro del proceso. Hablando de la importancia y de lo crucial de estos semiconductores, estos microchips para el mundo, para el funcionamiento de nuestra vida, la antigua y la nueva sobre todo, ¿qué importancia tienen las empresas europeas de semiconductores? Pues es que es verdad, siempre que hablamos de semiconductores y de chips parece que solamente podemos hablar de Estados Unidos y de Asia y que no hay nada más, y para nada. En Europa tenemos grandes compañías que se dedican, pues por ejemplo tenemos ASML, que es una empresa holandesa que se dedica principalmente a proporcionar herramientas para producir en masa patrones en silicio, es decir, que nos permitan que los chips sean más pequeñitos, más rápidos todavía y además más ecológicos, es decir, que están dentro de ese escenario al que todo el mundo nos queremos mover de sostenibilidad. Tenemos otros ejemplos, ASN o Besi, pero también tenemos fabricantes, no simplemente proveedores de herramientas, como por ejemplo tenemos Infineon Technologies o tenemos también ST a ver si lo digo bien, Microelectronic, que son dos de las compañías que están produciendo dentro de Europa este tipo de microchips y de semiconductores, de manera que no nos olvidemos del universo de los semiconductores en Europa, porque también tenemos muy buenas oportunidades. Pues ahí quedan esas oportunidades y esos nombres propios señalados, a veces difíciles de pronunciar. Inés, nos vamos a despedir, pero antes quería recordar que mañana vamos a contar contigo en este Negocios a Fondo, fondos temáticos y megatendencias, los fondos del momento. Vamos a hablar de inversión temática sostenible en nuestro especial. Pues sí, estamos muy ilusionados de poder participar mañana con vosotros en este especial. Tenemos muchísimas ganas de participar con todos nuestros compañeros y colegas y esperamos aportar ideas y al menos soluciones, ¿no?, para los inversores que nos escuchen a la hora de entender cómo desde las gestoras internacionales pues estamos enfrentando al mundo nos estamos enfrentando al mundo de la sostenibilidad y cómo estamos acercando la sostenibilidad a los inversores. Pues mañana, sin perder detalle, aquí a partir de las 8 de la mañana y entre nuestras invitadas de lujo. Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz jornada y hasta mañana. Muchas gracias a vosotros.